Mateo capítulo 16, versículo 13. Cuando usted lo encuentre, bendiga a Dios. Si cerca de usted hay alguna persona que no tenga una Biblia, vamos a compartirla y poder leer. Mateo capítulo 16, versículo número 13. La Biblia dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Tú nos bendices con tu presencia. Poderte cantar es una de las expresiones que nos permites para adorarte, para liberar nuestras emociones y enfocarlas a ti. Queremos exaltarte a través de la adoración. Queremos bendecirte a través de los cantos. Nuestra vida te necesita y queremos rendirte tributo, Señor. Queremos rendirte honra. Queremos rendirte adoración. Si alguien ha venido con alguna necesidad, tú tienes el poder para suplir sus vidas, para ayudarles, para levantarles. Pero ayúdanos a enfocar nuestro corazón y nuestros pensamientos a esa verdad que eres tú. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por estar aquí. Amén y amén. Por favor, salude a alguien y después de saludar a alguna persona, puede tomar su lugar. Después de un mes de clases, podíamos estar en la mañana, pero teníamos que trasladarnos para no viajar de noche a Tuxtla. Bueno, en realidad es Copolla el lugar donde estábamos. Y después de un mes de estudios, pues gracias a Dios aquí podemos estar. Pudimos hacer nuevos amigos, conocer más personas. Y aquí estamos ya, gracias a Dios. Vamos a hablar algunos aspectos de la Biblia, hermanos. Y Jesús, estando en Filipo, en la región de Filipo, le va a hacer una pregunta a sus discípulos. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién dice la gente que soy? Hay un programa de televisión que en Latinoamérica se llama Jefe Encubierto. En España se llama Jefe Infiltrado. También recibe su nombre en los Estados Unidos, pero no sé pronunciar las palabras, por lo tanto las vamos a omitir. Pero el trama de este programa es un programa real, basado en hechos reales. Los protagonistas son personas reales, no son actores. Y el desarrollo y la estructura de este programa tiene que ver con los dueños de una empresa o con los altos mandos de una empresa que entran a laborar como trabajadores, que se relacionan con los empleados y lo hacen por tres razones. Una, el jefe encubierto trabaja para ver si la empresa está funcionando como debería de funcionar. Y dos, lo hace para ver las áreas débiles de la empresa. ¿Qué es lo que es débil en la empresa? Y tres, para recompensar o para honrar al mejor empleado, al empleado que se esfuerza, al empleado que trabaja duro. Esas son las razones por las que altos mandos o el dueño de una empresa se mete dentro del cuerpo de trabajadores y entonces trabaja como un jefe encubierto. Cristo, que es un excelente maestro, va a hacerle la siguiente pregunta a los discípulos y le va a decir a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y cuando, regresando a la escena del programa, muchas veces la gente se expresa mal de los jefes porque no conoce quién es el jefe o porque el jefe ignora cómo está funcionando su empresa. Pero ahora Jesús va a hacer una pregunta según Mateo capítulo 16 y le dirá a sus discípulos: quiero que me digan qué es lo que la sociedad dice de mí. Quiero que expresen qué es lo que este mundo habla de mí. Quiero que me digan qué es lo que han escuchado de mí la comunidad, lo que la comunidad dice de mí. Y la respuesta es muy interesante. La respuesta está en el versículo 14. Y los discípulos le van a decir a Cristo: la gente dice, número uno, la gente dice que tú eres Juan el Bautista. Quien confunde a Cristo como Juan el Bautista realmente está perdido, hermanos. Porque Juan y Jesús, aunque son primos, son personas totalmente distintas. El mismo Cristo va a explicar en los evangelios y va a decir que no aceptaron a Juan porque Juan era muy radical. Por ejemplo, es decir, Juan se vestía con pieles de camello. Juan comía miel. Se alimentaba de una manera muy rústica.
y su mensaje era muy frontal, muy directo al arrepentimiento. La fama de Juan era muy amplia. Dice la escritura que la ciudad salía a escuchar a Juan a los lugares desérticos. Juan bautizó a muchísimas personas, y entonces la respuesta de algunos de los discípulos hacia Jesús es: algunos están diciendo que tú eres Juan el Bautista. Y digo que la gente que confundía a Jesús con Juan el Bautista estaba perdida, porque Juan era contemporáneo de Cristo, hermanos. Es decir, vivieron en la misma época, podían ver a Jesús y podían ver a Juan. Quien los confundía realmente no tenían los sentidos bien enfocados. ¿Por qué? Porque Juan vestía distinto a Jesús. La línea que seguía a Jesús era muy distinta a la de Juan, aunque eran en el mismo principio. Su conducta de alguna manera era diferente. Juan se aislaba y Jesús dice que estaba con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas. La figura de Jesús era muy pública y la de Juan de alguna manera muy discreta. Pero algunos se atreven a decir, algunos se están confundiendo con Juan el Bautista. Tal vez por la predicación de Juan, porque la predicación de Juan movía a las personas al arrepentimiento. Y la predicación de Cristo iniciaba de esa manera: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Pero también pudiera ser que estaban confundiendo a Juan, o le atribuían a Jesús algo llamado autoridad, porque Juan predicaba con autoridad, Cristo predicaba con autoridad. Solamente en ese factor pudieran haber sido muy similares. Pero en ocasiones, hermanos, hay gente que solamente ve a Jesús como una figura de autoridad, o un Cristo que lo prohíbe todo. No puedes hacer esto y no puedes hacer aquello, y está prohibido que uses esto, y está prohibido que te pongas aquello, porque lo único que ven es una autoridad, pero en realidad no tienen una relación con Cristo. Solamente ven una figura que les puede limitar, prohibir o condenar. Y ver a Jesús solamente por una cuestión, por la cara de la autoridad, no estaríamos contemplando la plenitud de Cristo, porque Cristo va más allá, hermanos. Desde luego que Cristo tiene autoridad, pero Cristo va más allá de eso. Imagínense que sus hijos solamente tuvieran una relación con usted porque usted se los ordena, pero en realidad no hay ningún lazo de afectivo, no hay ningún lazo de amor, no hay ningún lazo de compañerismo, de fraternidad, y solamente están con usted por algo llamado yugo, por algo llamado instrucción, por algo llamado autoridad. El versículo 14 dice que algunos más confundieron a Jesús. ¿De quién dice la gente que soy? Alguien más respondió: algunos dicen que tú eres Elías. ¿Qué quiere decir esto? Elías fue un hombre poderoso de Dios en su tiempo, hermanos. Elías hizo volver el corazón de una nación entera que estaba enfocada a la idolatría. Una nación que se había perdido totalmente. Una nación que no quería nada con Dios. Y entonces Dios usó a alguien poderoso, hermanos, a alguien llamado Elías. Pero no terminé con Juan, hermanos. Fíjese que la gente que confunde a Cristo Jesús con Juan es algo similar a este tiempo. Por ejemplo, que nos toca cantar en el culto, en la reunión, nos toca cantar y algunos se ponen a leer la Biblia mientras está la gente cantando. O nos toca predicar y entonces la gente se pone a leer la Biblia. Y cuando nos toca orar, la gente se pone a cantar. Es decir, no está en lo que tiene que estar. Bueno, aquí está la maestra, la hermana y maestra Leocinda. A veces los alumnos son así. Hoy toca español y no llevan el libro de español, llevan el de matemáticas. Los horarios, hermanos, tienen una razón de ser. Yo lo descubrí hasta secundaria, aunque en primaria nos intentaron enseñar para qué funcionaba un horario. Un horario era para que llevaras las materias, no llevaras tantos libros, para que te organizaras. Y entonces tú pudieras leer las lecciones anticipadamente. Y cuando llegara la hora de clases, más o menos te dabas un panorama de lo que el profesor iba a hablar. Cristo Jesús, hermanos, tenemos que descubrir la plenitud de Cristo. Esto no es algo sencillo, pero hay alguien poderoso que puede ayudarnos y es el Padre. Cristo va a ser confundido con alguien llamado Elías. Elías hizo volver el corazón de la nación. Elías fue alguien usado con mucho poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que para algunas personas Cristo era alguien poderoso que les podía ayudar. ¿Cuál ha sido la tarjeta de presentación de Cristo que hemos usado algunas personas? Porque también nos ha pasado.
Si alguien está enfermo, le decimos a esa persona, tienes que buscar a Dios porque Dios puede sanarte. Si vemos a alguien con problemas, le decimos a esa persona, Dios tiene el poder para ayudarte. Y está bien, hermanos. Está bien anunciar el poder de Dios, pero anunciarlo solamente así es algo incompleto, hermanos. Solamente mostramos el poder de Dios, pero eso no es la plenitud de Cristo. Recordemos el caso de Elías cuando estaba escondido en una cueva. Dice que vino un gran terremoto y Elías creía que la presencia de Dios estaba ahí, pero el mismo escritor dice, Dios no estaba ahí en ese terremoto, era solamente su poder. A veces somos cautivados por el poder de Dios. Somos cautivados porque su presencia nos toca, somos conmovidos, porque vemos una manifestación del Señor, porque alguien sanó, porque alguien fue restaurado, porque alguien fue impactado por el poder de Dios. Pero el poder de Dios no es la plenitud del Señor. Nosotros tenemos que profundizar más en esos aspectos. Y la gente confundía a Cristo con Juan el Bautista, confundía a Jesús con Elías, porque el poder es atractivo, hermanos. La multitud, la gente, los mismos cristianos siguen a la gente que los dones le acompañan. No está dispuesto de alguna manera a renunciar a cuestiones muy atractivas. Sin embargo, no es la plenitud de Cristo. El versículo 14 menciona una tercera persona más con la que confundían a Cristo. Le confundían con Juan el Bautista, le confundían con Elías y también le confundían con Jeremías, un profeta de Dios. Y algunos pensaban que Cristo era ese profeta que había anunciado la palabra de esperanza en medio de un tiempo de esclavitud. Y es que el contexto histórico lo presentaba así. Los romanos eran la nación que había invadido a la comunidad judía, había impuesto sus leyes, había impuesto su gobierno, y entonces el yugo romano estaba sobre la nación judía, la opresión romana estaba sobre ellos, y Cristo se aparece con un mensaje de esperanza. Algunos se decepcionaron cuando Cristo les dijo que Él no era ningún revolucionario, porque para algunos Cristo iba a ser esa persona que los iba a liberar de un yugo romano y que se iba a levantar en armas y que iba a hacer una gran revolución. Incluso uno de los discípulos de Cristo era un revolucionario, pero Cristo no trabajó así. Algunos confundían a Cristo como aquel profeta sufriente, aquel profeta que en uno de sus capítulos escribe y dice que fue seducido por el poder de Dios Todopoderoso. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que la sociedad del mundo no puede opinar de Dios porque no lo conoce. El mundo no puede opinar de Dios. Es como si yo me atreviese a dar un diagnóstico clínico si yo no estudié eso, hermanos. Es como si alguien que no estudió una ingeniería se atreviera a opinarle a un ingeniero y decirle tienes que hacer así, así, cuando él nunca estudió tal cosa. Una sociedad que está alejada de Dios no conoce a Dios, no puede opinar de Dios. Alguien que está extraviado no puede dar una opinión de quién es Dios. Va a hablar de destellos, de cosas que imaginó, que vio, que soñó, porque algunos se dirigen así por un sueño, porque alguien se lo dijo. Pero Cristo le está diciendo a sus discípulos, los apóstoles, los que van a ser encargados de una misión extraordinaria, que tienen que conocerlo plenamente a Él. Por eso muchos cristianos fracasan en el camino, porque igual que Job podrían expresar estas palabras: de oídas te habíamos oído, pero ahora nuestros ojos te ven. ¿Qué es lo que espera Cristo de su iglesia? Que realmente su iglesia lo conozca a Él, no lo que ha escuchado de otros. Algunos solamente se quedan con sigo a Cristo, porque si no sigo a Cristo me voy a ir al infierno. Eso no es una relación con Dios, eso es miedo en el corazón. Algunos siguen a Cristo porque Cristo les respondió en un problema, porque tenían un problema económico y entonces Dios proveyó. Pero eso no es conocer a Dios. Creer que Dios solamente existe para suplir mis necesidades es estar corto de visión, porque la plenitud de Cristo va más allá. Cristo no existe para suplir mis necesidades. De hecho, yo existo para darle gloria a ese Cristo que murió por mis culpas en la cruz del Calvario. Pero un pensamiento limitado está pensando, tú existes para suplirme a mí. Eso es un pensamiento del mismo infierno, hermanos. Eso es un pensamiento de la naturaleza caída del ser humano. El ser humano, Adán, cuando se encuentra con Dios, bueno, en realidad lo encuentra Dios.
Le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Te he estado buscando, ¿dónde estás? Y entonces empieza a culpar a otros, porque la naturaleza caída culpa a medio mundo de su fracaso. Pero una naturaleza restaurada, que ha conocido a plenitud a Cristo, sabe que aunque la vida no es sencilla, uno puede tomarse de la mano del Dios Todopoderoso y puede llegar a la meta en el nombre de Cristo Jesús. Como el apóstol Pablo muy firme declara en sus palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Gracias, hermana Elizabeth. Él expresa: he terminado la carrera. Cuando a alguien se le revela a Cristo, no está dudando si va a terminar la carrera o no la va a terminar. Está determinado en lo que quiere. Vea cómo al apóstol Pablo se le revela a Cristo, y entonces el apóstol Pablo tiene muy claro dónde va. Prosigo al blanco, al supremo llamamiento, para alcanzar aquello para lo cual yo también fui alcanzado. Es decir, voy hacia donde Cristo dice que yo tengo que ir. No estoy dudando si voy a llegar o no voy a llegar, porque alguien que conoce a Cristo en plenitud no se está estacionando en los fracasos. Está esperanzado en una esperanza bienaventurada, y es la misma persona de Cristo Jesús. ¿Alguien puede bendecir al Señor, hermanos? Es importante. Cristo le hace esta pregunta a sus discípulos y la comunidad expresa, porque la comunidad puede expresarse, la comunidad puede opinar, pero que opine y se exprese no necesariamente tiene la razón. Hoy la comunidad está expresando muchas cosas, como libertad de género, y no necesariamente significa que tenga la razón. La comunidad puede expresar muchísimas cosas. Quiero que hagan esto, quiero que hagan lo otro, pero expresarnos no significa que yo tengo la razón. Expresarme es un derecho, y es un derecho que todos tenemos, todos podemos expresarnos, pero de expresarme a tener la razón hay una gran distancia y hay un gran abismo. La sociedad, la comunidad, las personas veían a Cristo y decían: tú eres Elías, tú eres Jeremías, tú eres Juan el Bautista. Porque la gente está acostumbrada a relacionar las cosas con las que se familiarizó. Por ejemplo, ven una figura de autoridad, la representan inmediatamente con su papá, o con su mamá, o con su autoridad inmediata, o con su tutor. Si nunca respetaron a sus padres, ellos nunca van a respetar la autoridad. Gracias, hermano. Nunca, jamás. Usted como mamá le puede decir a su hija: hija, trata bien a tu esposo. Pero si ella nunca trató bien a sus padres, jamás va a tratar a alguien más. Jamás. Y la gente no puede aceptar que Cristo sea el enviado del cielo. El mundo no puede aceptar y admitir que ese muchacho, que ese niño que creció entre ellos sea el unigénito del Padre. No lo puede admitir. Y entonces le dan un lugar honorable. Eres como un profeta, eres como Juan el Bautista, eres como un hombre poderoso. Pero Cristo no está buscando la fama de nadie, porque Cristo no necesita la fama de nadie. Y la iglesia no debería estar buscando reconocimientos, porque la iglesia no necesita reconocimientos. Basta con la autoridad que Dios le ha otorgado a la iglesia. No necesitamos ser aceptados. No necesitamos que alguien nos adule o nos diga que estamos haciendo las cosas bien, porque las cosas que hacemos las tenemos que hacer para el Dios Todopoderoso. Si nos detenemos a escuchar opiniones, no vamos a hacer absolutamente nada. El mismo apóstol Pablo pudo haberse detenido de predicar en muchos lugares, y no se detuvo porque no estaba buscando la opinión de alguien. Estaba buscando hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Y esa voluntad está alineada con la autoridad. La gente no admite quién es Cristo. Tal vez les da miedo, pero más que miedo es que no les ha sido revelado, y es de lo que quiero hablar rápidamente en esta tarde. Versículo número 15, Mateo 16, versículo 15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una traducción contemporánea dice, o se expresaría: ¿y ustedes quién creen que soy? Ahora la pregunta no es para la sociedad. Ahora la pregunta es para esos 12. Y Cristo se dirige a esos 12 y les dice: bueno,
Ellos dicen que yo soy Jeremías, ellos dicen que soy Elías, ellos dicen que soy Juan. Pero quiero preguntarles, ¿quién creen que soy? Y todo mundo guardó silencio, hermanos. Nadie pudo responder esa pregunta, excepto uno. Y menciono este punto porque en algún momento de nuestra vida nosotros tenemos que expresar qué creemos que Cristo es para nosotros. Tal vez podemos expresar, Cristo es todopoderoso porque Él me sana cuando estoy enfermo. Pero nuestra definición y nuestro concepto se quedaría a medias. Cristo es la autoridad de mi vida, Él me dirige. Yo no hago esto porque Cristo no quiere que yo haga esto. Pero aún ese concepto se quedaría limitado e inconcluso. Podríamos decir que Cristo es ese siervo sufriente que murió por nuestros pecados, pero aún ese término estaría incompleto. Y Cristo nos preguntaría esta tarde, y creo que todos los días de nuestra vida nosotros somos confrontados con esta pregunta cuando estamos trabajando. ¿Cuál es la forma en que nos conducimos? ¿Cuál es la forma en que nos expresamos? ¿Cómo es que tratamos a los demás? ¿Cómo es que tratamos a Dios mismo? Porque en la medida que creo quién es Cristo, todo lo demás es afectado. Si yo creo que Cristo es un simple profeta, así voy a tratar a las personas, así me voy a conducir. Si yo creo que Cristo es una figura de autoridad, de esa manera van a estar afectadas todas las cosas de mi vida. Pero cuando Cristo se me revela en plenitud, mi vida va a ser afectada de una manera profunda. Y yo quiero que esta tarde tú te vayas afectado profundamente por la presencia de Dios. ¿Quién creen que soy? Ninguno respondió excepto uno llamado Simón. Y Simón, en el versículo 16, Simón dijo, en ese versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y estas no son palabras formuladas, no es una idea humana, hermano. Cristo pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Ellos hemos visto que era lo que decía la gente. Ahora él pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ninguno respondió, pero la revelación cayó sobre uno, hermanos. Y esa revelación cayó sobre Simón. Y Simón dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero mire cómo va avanzando el versículo. El versículo expresa, en el siguiente versículo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Otra traducción expresa, bienaventurado eres Simón. Ahora a ese discípulo que Cristo le había cambiado el nombre, que Cristo le había puesto Pedro, ahora le va a llamar Simón. Y es interesante porque cuando Pedro expresa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Simón le está expresándole a Cristo que él tiene una paternidad y que su paternidad no es humana, hermanos, que su paternidad es divina. Tú eres el Hijo del Dios que creó todas las cosas. Y tal vez no estoy dándome a entender a plenitud, pero voy a intentarlo. En la cultura judía, hermanos, no tener un padre, el término que se utilizaba es ser bastardo, hermanos. Y los principales, los religiosos, muchas veces se expresaron de Jesús como, aunque la Biblia no usa la palabra, se expresaban de Jesús como el hijo bastardo, porque todos sabían que José no dejó o no abandonó a María, pero muchos sabían que Jesús no era el hijo natural de José. Y una forma maquillada de expresarse de Cristo, es decir, tú eres el hijo del carpintero, tú eres el hijo de aquel que construye los muebles. Pero ahora Pedro le está diciendo a Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, y tu Padre es el Dios todopoderoso. Y yo quiero que tu corazón esta tarde abrace esto,
Porque el que es carente de una paternidad va a vivir así como un bastardo. Vive menospreciado, vive sin aspiraciones, vive insatisfecho, vive angustiado. Y entonces Cristo le va a devolver la declaración diciéndole a Pedro: bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Las mismas palabras. Y Jesús le está diciendo: yo no soy bastardo, tú tampoco lo eres, Simón. En este versículo 17 expresa: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Cristo le está diciendo a Pedro: para que tú pudieras expresar estas palabras, tuvo que haber venido el Padre a tu corazón, y de tu corazón brotaron estas palabras. Es decir, otra traducción expresa: no te lo enseñó un humano. Eso que acabas de declarar no te lo puede enseñar un razonamiento humano. Nosotros enseñamos verdades bíblicas. Es lo que hacemos, hermanos. Pero la revelación no la puede dar un ser humano. La revelación solo la puede dar el Dios Todopoderoso. Y la sociedad, hermanos, la comunidad, esta ciudad, no tiene una revelación de Dios. Por eso trata a Dios de esa manera. Por eso un día puede estar en el carnaval y al otro día puede estar reunido celebrando a Dios. Esta gente, como no se le ha revelado a Dios, un día puede tomar sus propias decisiones y al otro día busca agradar a Dios. Y eso sucede porque no hay una revelación del Padre en su corazón. Y esto puede estar ocurriendo dentro de la misma iglesia. Te enojas con medio mundo, no quieres servir, no quieres contribuir, porque has tenido solamente un razonamiento humano. Porque cuando ocurre una revelación, tú no estás buscando agradar a los hombres. Tú no estás esperando que un ser humano te recompense, porque la revelación del Padre te enseña lo que Pablo expresó: todo lo que hagan, háganlo como para el Dios Todopoderoso. Cuando se reúnan, no tengan contiendas entre ustedes. Cuando se reúnen, levanten manos santas sin ira ni contienda. Eso solo lo puede hacer alguien que tiene a Cristo revelado en su corazón. Y no te lo puede revelar otra persona, solo el Padre Celestial. Por eso Cristo le dice a Simón: Simón, eres muy afortunado. Simón, eres bendito. Bendito es alguien que ha sido favorecido por el Señor. Eres alguien que posee una verdad sobrenatural. Y quien posee una verdad sobrenatural no va a estar entristeciéndose de día en día. De su corazón corren ríos de agua viva que saltan para vida eterna. ¿Alguien puede bendecir al Señor, hermanos? ¿Alguien puede glorificar al Señor? No estás buscando problemas, estás buscando exaltar al Dios Todopoderoso. Y en ese versículo 17 que ilustra la Biblia, Cristo le dice: eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo le dice: ustedes son distintos. Ustedes no pueden pensar como piensa la sociedad. Ustedes no pueden pensar como piensa este mundo. Alguno de los que está aquí está pensando que la solución para la ciudad es un partido político. Están equivocados. Necesitas que Cristo se te revele. Necesitas que Cristo se revele a tu corazón. Porque el único que puede trastornar, hermanos, dice el libro de los Hechos, ya llegaron los que trastornan la ciudad. ¿Quiénes son esos que trastornan la ciudad? A los que Cristo se les reveló, a los que el Padre les reveló a Cristo. ¿Qué podemos decir al respecto? Si Jesús está llamando a Simón el más simple, hermanos. Simón no era el más inteligente, hermanos. Simón era atrevido, era osado, pero dudo que fuera el más inteligente. Tal vez en su toma de decisiones quería aventajar a sus compañeros. Su carácter era así. Se metía en problemas, en declaraciones. Fue uno de los que negó a Cristo y después del gallo cantó. Pero
Aquí se pudiera cumplir lo que el apóstol Pablo ilustra en Corintios, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios. En ocasiones pensamos, no, es que Dios va a usar a esta persona, y resulta que no es así. Dios se glorifica en lo vil, en lo que la gente menosprecia. Y la Escritura expresa por qué, cuál es la razón. Salud. La razón dice, para que la excelencia del poder sean de Dios. Para que cuando la gente nos vea, diga, tú no eres capaz de semejantes declaraciones. Algo tiene que estar actuando en ti. Alguien tiene que estar actuando en ti para que te expreses de esa manera. Lo describe el libro de Hechos cuando Pedro se levantó a predicar. La gente decía, si nosotros conocemos a ese hombre, es del vulgo, es común, no tiene educación. ¿De dónde saca esas palabras? Esas palabras fluían de la plenitud y de la revelación de Cristo. Y necesitamos que Cristo se revele a nuestro corazón. No necesitamos fama. No necesitamos ser los más conocidos. Necesitamos que la gente conozca a Cristo. Que las personas conozcan al Señor Jesucristo. No fue un ser humano, expresa el versículo. No fue un ser humano el que te lo reveló. No fue una clase, no fue un culto. No fue algo planeado por los seres humanos. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Necesitamos que el Padre nos revele a Cristo, hermanos. ¿Quién motivó a los discípulos a morir por Cristo? No fue un convencimiento. Tuvo que haber sido una revelación en su corazón. Para que alguien como Pedro muriera crucificado, tuvo que haber sido una revelación en el corazón. Para que alguien como Esteban muriera lapidado, no cometió ningún delito, solo confesar que Jesús era el Señor. Y estando ahí, la gente tomó piedras, empezó a arrojárselas. Y entonces él dice, veo la gloria de Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Veo los cielos abiertos. ¿Qué motivó a alguien como Esteban a dar su vida? La revelación de Cristo. Y yo pudiera decir muchas cosas más, pero yo ya voy a terminar aquí. Para llegar a la meta, se necesita tener a Jesús revelado en el corazón. Tú necesitas tener a Cristo revelado en tu corazón. Dile a la persona que está a tu lado, eres simple, tienes todo lo que necesitas. Eres simple. Porque estamos acostumbrados a que nos digan cosas bonitas en los cultos. Eres precioso. Eres la excelente creación. No, mira, la creación preciosa era el diablo, hermanos. Dice que sonaron los tambores, sonaron las flautas, que las piedras preciosas estaban ahí. Cuando fue creado el diablo, dice, perfecto querubín. Y mira cómo acabó. Pero alguien tan simple como Pedro, pero lleno del Espíritu Santo. Y el Padre dijo, yo te voy a mostrar algo a ti que eres tan simple. Y entonces lo que encontró fue la revelación de Cristo. No te vayas de esta tarde sin tener a Jesús revelado en tu corazón. Vas a ver a tu esposa de manera diferente. Vas a ver a tu esposo de manera diferente. Vas a ver a tus hijos de manera diferente. Vas a ver tu trabajo de manera diferente. ¿Cuándo? Cuando tengas a Cristo revelado en el corazón. Necesitamos que Cristo se nos revele. ¿Quieres ponerte de pie en esta tarde? Vamos a orar, hermanos. Ha caído el agua, está cayendo el agua. En muchos lugares, hermanos, Ciudad de México, Campeche, hay tormentas. Pero lo que necesitamos es que caiga agua en nuestro corazón, hermanos. Y nos limpie de todo lo que está estorbando. Y que venga una revelación a nuestro corazón. Para que podamos ver la plenitud de Cristo, hermanos. Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza y Cristo viene pronto por su iglesia. Necesitamos esa revelación en nuestro corazón. ¿Quieres cerrar tus ojos? Vamos a orar en esta tarde. Señor.